Bueno, buenas tardes a todos nuestros hermanos que están estudiando Historia de la Esperanza, aprendiendo más a conocer nuestro Dios y conociendo su plan para cada uno de nosotros, que somos sus hijos, que hemos aceptado a nuestro Salvador y hemos entendido que después de ser salvos tenemos que profundizar en las Escrituras. Jesucristo decía: escudriña las Escrituras porque ellas son las que testifican de mí. Y este estudio nos va a llevar a conocer más a nuestro Salvador y a conocer su plan para cada uno de nosotros. Vamos en el evento 3. En el evento 3 mi hijo llevaba el evento capítulo, bueno, en el evento 2 sobre la creación, y que esto nos anime a ver cada uno de los atributos de Dios, su amor para con nosotros. Y vamos a mirar otro atributo en Dios y quiero que ustedes estén evaluando qué atributo vemos de Dios en, en este evento 3 en la historia de la esperanza. Dice el evento 3, el título: luego Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, y los comisionó para que señorearan sobre su creación terrenal. Pero les dijo que no comieran del fruto del árbol, de un árbol en particular. Él les dijo específicamente que todos los árboles del huerto podían comer, pero había un fruto del árbol en particular que ellos no debían comer. Y vamos a abrir Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Vemos en este estudio algo particular, y una de las preguntas que formula aquí en esta parte A. Dice: en comparación con las otras criaturas que Dios hizo, ¿qué fue lo extraordinario y especial en la creación del hombre y la mujer? ¿Lo volvemos a leer? Volvamos a leer. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué es lo especial? Mientras que usted está mirando, meditando, correcto, muy bien. Es que nos hizo ¿qué? A imagen y semejanza. En ninguna parte de la Biblia habla que Dios había creado a imagen y semejanza, solamente los seres humanos. Y esto nos hace pensar que en nuestros atributos como personas podemos conocer a Dios también, ¿sí? Porque Dios nos dio también personalidad a nosotros, o sea que Dios también es un Dios personal, un Dios que se relaciona, que quiere relacionarse con su humanidad, con su creación. Lo otro es que Dios tiene voluntad, y en esa voluntad Él decide también. Nosotros tenemos también la facultad de decidir. En otro atributo que podemos ver es que Dios se aira y Dios ama. En todos los atributos, bueno, hasta ahora no hemos visto muchos atributos de Dios, pero los vamos a ir viendo en detalle. Pero Dios también es un Dios de sentimientos, y así somos nosotros. Dios nos creó con la facultad de amar, ¿sí? De sentir. Y algo sorprendente, que somos a imagen y semejanza de Dios, es que Dios quiere que nosotros también tengamos una cercanía a nuestro Dios. Dios quiere relacionarse de una forma personal con nosotros. Eso es lo especial y amoroso de nuestro Dios. Veamos la parte B. Lea Génesis 1, 28 al 31. ¿Qué papel especial les fue dado por Dios que no fue dado a las otras criaturas que Dios hizo? Vamos a leer Génesis 1,
28 al 31. Dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, en que da semilla, os será para comer. Y toda bestia de la tierra, en todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dice el verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y mañana del día sexto. La pregunta que nos formula aquí en la parte B dice: ¿qué papel especial les fue dado por Dios que no le fue dado a las otras criaturas que Dios hizo? Piense un momento. Algo que uno puede ver es, en el primer versículo 28, dice: y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Algo que podemos ver especial en este pasaje es que ellos recibieron la bendición de Dios. Había una bendición especial en sus vidas. Y otro que le dice: fructificad y multiplicaos. Dice: llenar la tierra y sojuzgarla. Les dio autoridad para señorear, para gobernar, pero no con el ánimo de posesionarse o tener dominio de una forma egoísta, sino de ser administradores. A veces pensamos que nosotros somos dueños de lo que tenemos porque lo compré y lo sudé. No, nosotros no somos dueños de nada. No, es que yo tengo las escrituras de esta propiedad. La Biblia dice: de Jehová la tierra y su plenitud. Todo le pertenece a Dios. Nosotros solamente somos administradores. ¿O usted ha visto un entierro con trasteo? Dicen muchos. No, nosotros no nos llevamos absolutamente nada. Solamente somos administradores. Muy bien. Dice en la parte C, lea Génesis 2:7. ¿Qué hechos adicionales aprendemos aquí con respecto a la creación de Adán? Vamos a ver qué especial también le sucedió a Adán y Eva en Hechos 2, versículo 7. ¿Qué hechos adicionales? Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Lo volvemos a leer? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hay una moraleja que estaba Dios con un evolucionista, y el evolucionista dijo: yo también puedo ser un ser humano, yo también lo puedo clonar, yo también puedo. Y entonces Dios le dice: bueno, listo, también hágale, usted puede. Y entonces el evolucionista cogió polvo para formar al hombre, y Dios le dijo: quieto, haga su propio polvo. Entonces, algo que nos debe llevar a pensar es que Dios creó todo de la nada. Dios creó todo de la nada. Y algo que podemos ver en esta parte, y es que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, del polvo que él mismo creó. Y algo sorprendente también vemos que él, ¿qué? Sopló en su nariz aliento de vida. El aliento de Dios está en nosotros. El aliento de Dios nos acerca. Y algo que podemos ver es que el pecado ha ocasionado que ese aliento se opaque.
pero cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, ese aliento vuelve a germinar en nuestras vidas y podemos tener cercanía con Dios. Desde el inicio fue así, el hombre podía tener un compañerismo con Dios, caminaban con Dios. Yo no me imagino, bueno, no puedo imaginarme en mi mente cómo es caminar con Dios en el jardín del Edén. ¿Ustedes se imaginan? Esa libertad, ese gozo, esa paz, sin pecado, lo que esperamos nosotros como iglesia en las bodas del Cordero cuando estemos allá con el Señor en la eternidad. Pero miremos la parte D. Dice, lea Génesis 2, 8 y 9. ¿Qué indicios vemos en estos versículos de que el huerto del Edén era un paraíso hermoso y fructífero? Oye, hermanos, vamos a mirar qué indicios vemos en el capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tremendo. Aquí podemos ver la provisión de Dios, otro atributo que Dios es un Dios que da la provisión, un Dios que lo hace todo para que lo disfrutemos, lo hace para su gloria, pero para que su creación disfrute de ello. Dice que ¿qué? Era delicioso, agradable, ¿sí? Y algo que podemos ver en este versículo 9, bueno, en el versículo 8 dice que Dios plantó un huerto en el Edén. O sea, es algo especial que hizo Dios para colocar ahí al hombre. Bueno, muchas personas en Dios así se vuelven orgullosas y se creen más que Dios, y otros piensan que son dioses al mismo nivel. Pero no, Él sigue siendo Dios, nosotros seguimos siendo creación. Y dice acá, y puso allí al hombre que había formado. Dios nos coloca en el lugar que Él decía. Él es soberano. Él es soberano y Él hace como Él quiere. Algo que podemos ver en estos versículos, otro atributo, la soberanía de Dios. El poder y la suficiencia de Dios, el poder, la autoridad que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Dice en el verso 9, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Usted cuando mira una fruta roja preciosa y usted la deleita, se la come con eso, uy, delicioso. Dios hizo eso para que la disfrutemos. ¿Ustedes se imaginan el huerto de Edén? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería eso? También dice que creó el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí podemos ver la libertad, otro atributo de Dios. Que Dios es un Dios que no subyuga, sino un Dios que nos da la libertad de que decidamos. No es un Dios que nos aprisiona, un Dios que nos vuelve como robos, sino nos ve como esas personas que seamos libres de decidir. Hay muchas personas que en otros lugares en el Medio Oriente los papás los casan. Y es una obligación que usted se case con él, así sea un viejito y usted sea una joven, no importa, se casa con él. Y ellas tienen que convivir con esta persona por obligación y tienen que servirle por obligación, pero no hay amor. Dios no quiere eso, que le sirvamos por obligación, que le sirvamos por amor, que le sirvamos con un deseo profundo. Y aquí vemos otro atributo de Dios, que lo podamos amar a Él como Él nos ama a nosotros, con un amor limpio y sincero. Y dice acá, ¿qué indicios vemos en estos versículos del huerto de Edén? Bueno, y como decía antes, que era un lugar especial, un lugar hermoso. Lea Génesis 2:15, 17. Génesis 2:15, 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén,
para que lo labrara y lo guardase. Dice hasta el versículo 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos otros atributos de Dios. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, otra vez, Dios en su poder y autoridad, ¿sí? La autoridad de Dios. Y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase. Hay una canción que dice que el trabajo fue dado como castigo. No, eso no es verdad. El hombre ya trabajaba. Y el hombre que no trabaje, que no coma, dice la Biblia. Necesitamos trabajar, necesitamos proveer para nuestra casa. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo, peor. Y necesitamos trabajar, necesitamos llevar la provisión a nuestros hogares. Y aquí vemos que aún en el jardín del Edén este hombre trabajaba, sí señor. Y dice acá, para que lo labrara y lo guardase. ¿Sí? El hombre no era dueño de nada. Los que inventaron las escrituras de un predio fueron los seres humanos. Dios es dueño de todo, absolutamente de todo. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer. Aquí vemos otro atributo de Dios, y es que Dios le da leyes al ser humano. Necesitamos leyes que nos dirijan, para que nosotros no nos descarriemos como ovejas que no tienen pastor. Y dice acá que le dijo al hombre: de todo árbol del huerto puedes comer, coma todo lo que quiera, ¿sí? Puede comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. También le da restricciones. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Cuando muchas personas se acercan a mí en el tiempo de evangelismo, hablando con ellos, pero es que un Dios de amor no nos podría echar al infierno, porque Él es amor. Y sí, Dios no echa a nadie al infierno. La gente decide ir allí, porque rechaza los mandatos de Dios. Desea obedecer la desobediencia, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Su decisión es desobedecer a Dios, y por eso irá allá a ese lugar de tormento, porque su decisión es rechazar los mandatos de Dios. Y aquí miramos una pregunta, dice: ¿cuál fue la única cosa que Dios le dijo a Adán que no hiciera? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué sucedería si esta orden era desobedecida? ¿Qué fue? Que si comían del árbol del huerto, ciertamente que iban a morir. Iban a morir. Las palabras de Dios no pueden ser por tierra. Muchas personas toman en poco la palabra de Dios. Dicen: ay, no importa, yo me caso con esta persona si sea un incrédulo. Yo lo convierto. No, se convierte ella en una madre soltera. Porque realmente las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Mucha gente dice: no, yo me tomo una y digo, bueno, yo me emborracho y no pasa nada. ¿Qué dice la palabra de Dios? No embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Se diluye un hogar, se diluye su salud, se diluye el dinero, se diluye todo.